Habíamos hablado al inicio de la definición y el origen etimológico de la palabra investigación. Y lo vamos a recordar por un ratito, solo para poderlo ligar a lo que viene ahora, que sería el tema de la problemología. Decíamos que la palabra investigación tiene origen en el latín antiguo y tiene dos raíces latinas, o del latín, investigare. In hacia, vestigare, hallar, inquirir, indagar, seguir vestigios. Entonces decíamos que la investigación, si es que somos un poquito libres en interpretar estas raíces etimológicas, sería el camino, la investigación es el camino hacia el conocimiento. Es la forma en que llegamos a encontrar el conocimiento. Ahora, hablábamos también de que la investigación, a pesar de que utiliza oportunidades, también vamos a profundizar más adelante sobre esto, o simplemente resuelve curiosidades, también resuelve problemas. Y en investigación a todo esto le llamamos el problema de investigación. Y claro, para resolver un problema tenemos que primero caracterizar el problema. ¿Ya? ¿Y un problema? ¿Qué es un problema? Es un conjunto de cuestiones surgidas objetivamente en el desarrollo del proceso del conocimiento, cuya solución posee un interés práctico o teórico, desde el punto de vista de investigación. Y tenemos dos clasificaciones de problemas, por su complejidad y por su naturaleza. Los problemas por su complejidad pueden ser simples o complejos. Y los problemas simples, como la palabra misma lo indica, son aquellos que tienen usualmente muy pocas variables que intervienen en su causa, son muy fáciles de definir, es decir, el qué es lo que trato de resolver, es muy fácil de definir. También son fáciles de resolver, entonces el método para resolverlos es también muy fácil. Y usualmente las variables que los causan no evolucionan en el tiempo. Son pocas y casi no evolucionan, son relativamente estáticas. ¿Ya? Entonces un problema simple es un problema desde el punto de vista de investigación muy fácil de solucionar. Si quisiéramos utilizar un ejemplo de la vida práctica para más o menos entender un problema simple, podríamos hablar, si se, por ejemplo, quemase una bombilla, dejaríamos de tener luz. La causa es que el filamento de la bombilla, si es que tuviéramos todavía filamento, ahora ya no tenemos, se agotó, reemplazas la bombilla y el problema está resuelto. Si no la reemplazamos, no tenemos luz, pero digamos no hay muchas derivaciones más allá de tratar de utilizar un medio alternativo mientras solucionamos el problema. Una causa, un método fácil de resolver. Por otro lado, los problemas complejos, obviamente, son causados por muchas variables. Las variables evolucionan, son dinámicas y a veces interactúan entre sí. Una variable potencia a la otra, que no ocurre, por ejemplo, en el caso de los problemas simples, donde las variables tienen un efecto, causa-efecto relativamente lineal. ¿Ya? Ahora, los problemas complejos entonces son más difíciles de definir. Si nos hacemos la pregunta, ¿cuál es el problema? Responder el problema es tal es un poco más complicado que en el caso de los problemas simples. O qué variables están causando este problema, pues al haber muchas es bien difícil determinar una, dos o tres variables, porque tendríamos que identificar muchas más variables para poder empezar a tratar de explicar el problema. Y como las variables usualmente evolucionan, lo que hoy es una variable ya mañana no necesariamente es la misma variable, o es la misma pero digamos en otra situación. Un par de ejemplos de problemas complejos. El problema del congestionamiento de tráfico, que hoy tenemos en casi todas las ciudades del mundo. ¿Qué causa el congestionamiento del tráfico en las ciudades, en las grandes ciudades del mundo? Hay muchas causas. ¿Cómo lo resolvemos? ¿Cuál es la solución?
intervienen tantas variables que tendríamos que estudiar la mayoría de esas variables y tratar de generar la causa exacta de ese problema, que serían varias variables, y el efecto, que también serían a su vez muchas variables. ¿Ya? Entonces no son fáciles ni de definir ni de resolver. Pero obviamente la investigación tiene metodologías para tratar con ellos. Y una característica más que tienen los problemas complejos es que usualmente tienen un periodo de incubación. Es decir, hay un periodo en el cual los problemas son latentes, no es fácil identificarlos en ese periodo, y cuando los descubrimos es porque usualmente han aparecido súbitamente. En algunos casos, explosivamente, ¿no? Entonces, ese es un tema, digamos, un poquito más difícil de tratar en la investigación. La parte de que el problema es difícil de, cuando está en su periodo de incubación, poderlo descubrir y tratar de prevenir y resolverlo a tiempo. Ahora, por su naturaleza, los problemas pueden ser blandos y duros. Hard and soft, en inglés, que lo usamos mucho ahora, ¿no? Y los problemas duros son aquellos relativamente fáciles de definir y fáciles de resolver. Tenderían a ser más parecidos a los problemas simples que acabamos de hablar hace un rato, ¿ya? Los problemas duros también usualmente se dan en el mundo exterior, en el mundo observable, en aquello que podemos medir, que podemos observar. Y por otro lado, existen metodologías muy potentes que nos ayudan a explicarlos y resolverlos. Por otro lado, los problemas blandos tienden más a parecerse a los problemas complejos, en el sentido de que tienen muchas variables que los generan. Estas variables, en la mayoría de los casos, no son medibles ni observables. Muchas de ellas son latentes inclusive. Y por lo consiguiente son difíciles de definir y muy difíciles de resolver. ¿Ya? Ahora, volviendo un poco a los enfoques de investigación, podríamos intuir que los problemas duros tenderíamos a resolverlos utilizando el enfoque de investigación cuantitativa y los problemas blandos tenderíamos a resolverlos utilizando el enfoque de investigación cualitativa. Y de hecho, pues, así ocurre en la mayoría de los casos. Y los problemas simples usualmente no requieren de mucha investigación y los problemas complejos sí requieren de investigación, y no solamente investigación, sino investigación bastante compleja, para la cual se requiere de mucha experticia y de métodos precisos y sofisticados. Ahora, hablando de problemas, por supuesto que también tenemos problemas relacionados a problemas. Y la problemología en parte a eso se dedica, ¿no? ¿Cuáles son los problemas más comunes asociados a problemas? Primero, no reconocemos el problema. El problema está allí y no lo reconocemos. Y en las empresas, un ejemplo podría ser todo aquello relacionado con el factor humano. El problema está allí, pero los ejecutivos de las empresas usualmente no los pueden detectar, bueno, no los reconocen, digamos. Es un problema de problemas. El otro es que sí se reconoce el problema, pero no se circunscribe, no se define, no se le establecen fronteras. Al no tener fronteras, entonces, definirlo, es decir, explicar el qué es lo que se va a investigar, es bien difícil. Y por lo consiguiente, encontrar el método adecuado para investigarlo también es difícil. Y estos problemas, como decía hace un minuto, tienden a ser suaves. Los problemas de difícil definición, para los cuales es difícil encontrar un método acertado, rápido, son problemas blandos. Lo otro es que el problema está allí, tratamos de resolverlo, pero corremos a la saga del problema. El problema no gana en velocidad. En el caso nuestro, en el Perú, eso se da en la minería con la licencia social para operar, de la que hablé hace un rato. Se trata de encontrar soluciones, pero el problema es más rápido y el problema persiste. Tratamos de encontrar otra solución y el problema va más rápido que nosotros y el problema persiste. Pero en investigación precisamente hay cómo evitar eso. No solamente ganarle en velocidad al problema, sino resolverlo, pararlo.
Y un último tal vez importante es que el problema se aísla de su contexto. Y ahí es cuando nosotros tratamos de encontrar soluciones que se han dado en otros lugares sin adaptarlas, sin ajustarlas a la realidad del entorno donde estamos y del contexto donde estamos. Y todos los problemas de índole social tienen esa característica. Tratamos de traer fórmulas extranjeras a veces sin haberlas, por decir en cierto modo, acriollado, es decir, hacerlas locales, y tratamos de utilizarlas en una forma íntegra y por lo consiguiente no resolvemos el problema. Entonces, para concluir esta parte, tenemos que en problemología, que es de lo que trata la investigación, resolver problemas, tenemos problemas blandos y problemas duros, problemas simples y problemas complejos. Los problemas duros se dan en el mundo exterior, se dan en el mundo observable. Los problemas blandos se dan usualmente en aquellas situaciones que involucran a personas. Y al involucrar a personas, pues la persona es todo un universo, es difícil de encontrar soluciones. Las hay, pero es difícil. Y los problemas simples son aquellos cuyas variables son pocas, las variables que los generan son pocas, la causalidad usualmente es lineal y son fáciles de definir y fáciles de resolver. Y los problemas complejos son aquellos que tienen una multiplicidad de variables que usualmente evolucionan en el tiempo, son dinámicas, interactúan, por lo cual el problema pues, es dinámico y por ende entonces son difíciles de definir y difíciles de resolver. Ahora, para cerrar el tema de problemología, entonces hagámonos unas preguntas que nos van a ayudar a poder ser mejores solucionadores de problemas. ¿Ya? La primera pregunta tiene que ser, ¿hemos identificado adecuadamente el problema? ¿Tenemos idea de las variables principales que lo generan? ¿Tenemos idea del método más adecuado para usarlo y resolverlo? ¿Hemos definido bien el origen del problema, las causas de ese problema? ¿O las desconocemos? Entonces necesita hacer una investigación especial para determinar en cierto modo el origen de ese problema. ¿Hemos circunscrito el problema adecuadamente? ¿Le hemos puesto los límites? ¿O los límites siguen siendo porosos, indefinidos? Y eso es esencial. La definición del problema de investigación es esencial. Es dificilísimo llevar a cabo una investigación cuyo problema no ha sido perfectamente definido. ¿Son esas las variables más importantes o serán otras? Y aquí tenemos que utilizar metodologías que en administración de empresas son muy poderosas. Por ejemplo, podremos utilizar la regla 80-20 de Pareto. ¿Cuál es ese 20% de variables que generan el 80% de las causas de ese problema? Y vamos a terminar teniendo 2, 1, 3 variables que nos van a ayudar a resolver la mayoría de esa situación. Y entonces también en las empresas podemos abordar los problemas de 3 maneras. Una es con solucionadores de problemas, son equipos que se especializan en, una vez el problema se da, tratar de resolverlo. La otra posibilidad es tener equipos que previenen los problemas, se anticipan a ellos. Y obviamente al anticiparse a ellos los problemas eventualmente nunca van a surgir o muy pocos surgirán y en la mayoría de los casos no vamos a tener ninguna dificultad en la operación de la empresa. Y ambos pueden utilizar un tercer enfoque, que es el enfoque de investigación. Tanto para resolver un problema que ya existe, como para prevenir un problema que todavía no existe, pero está allí en dormancia, el enfoque de investigación es el mejor de todos. Y de eso es lo que estamos hablando precisamente en este curso.